Señor Jesús, son apoyo poderoso de mi fe. Mientras noche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes bienes son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes bienes son, en ellas para siempre confiaré. El Señor será gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Todas las promesas permanecerán, aunque cielo y tierra hayan de pasar, y en el valle oscuro nos alumbrará todas sus promesas de bondad. Grandes bienes son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes bienes son, en ellas para siempre confiaré. Las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes bienes son, en ellas para siempre confiaré. Señor, glorifícate a ti mismo y no a nosotros, por tu amor y tu verdad. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos concede la vida, salud y el privilegio de poder alabar y glorificar su nombre y saludarnos a través de este medio. Hoy, domingo 27 de septiembre del año 2020, tenemos el privilegio, la directiva de la Escuela de Formación Cristiana y los maestros, de llevar este orden de culto a nuestro Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la verdad eterna y son las que dan testimonio de mí. La lectura devocional se encuentra en el libro de los Salmos 76, del 1 al 4, y el privilegio es para el hermano Jonathan Izquierdo Gómez. Vamos a tener la lectura bíblica en Salmos 78, del 1 al 4. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. A continuación tenemos la oración de ofrecimiento de este orden de culto y enseguida saludos y bienvenida, y el privilegio es para la hermana Cristina López Castillo. Buenos días, estimados hermanos en el Señor. Es para mí un placer saludarles a través de este medio, esperando que pronto podamos reunirnos y saludarnos personalmente. Seamos pues todos bienvenidos a este tiempo de comunión con Dios. Les invito para que puestos en pie los que podamos, ahí en la comodidad de sus hogares, llevemos a cabo la oración de ofrecimiento. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te doy, porque tú nos permites reunirnos a través de estos medios que tú provees para alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Padre, porque
a través de ellos se puede seguir llevando tu palabra a los hogares. Te pido, Señor, que recibas ese orden de culto que elaboramos el día de hoy como ofrenda de olor fragante, porque es para tu gloria y tu honra. Perfecciónanos, Señor, cada día para que podamos hacerlo de la mejor manera posible. Señor, bendice cada punto de este orden de culto y bendice también a las personas que lo ven y que escuchan tu palabra. Gracias te doy, Padre, porque me permites participar en él. Y te pido, Señor, que te quedes con nosotros en este momento y en este día, llenando de tus bendiciones y de tu misericordia. Gracias, Padre, te doy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabad a Dios en su santuario, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Unimos nuestras voces para alabar a Dios a través del himno número 39. Santo, santo, grande, eterno Dios. El privilegio es para la hermana, ministro de música, Andrea Magaña Sánchez. Alabamos el nombre de nuestro buen Dios con el himno número 39, Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Es el momento de escuchar la primera participación del Ministerio Musical Vida Eterna. El grupo de alabanza va a cantar para la honra y gloria de Dios. Dos alabanzas, Dios está aquí, no me avergüenzo. Está
Clamad a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ha llegado el momento, hermanos, de hacer nuestras peticiones a Dios a través de su Hijo Jesucristo, y el privilegio para dirigir estas oraciones es el hermano Luis Miguel Morales. Buenos días, hermanos. El siguiente punto de este orden de culto de adoración a nuestro Dios es la oración de intercesión. Les invito en sus hogares a inclinar su rostro y oramos. Amén. Amantísimo Padre Dios, que moras en las alturas de los cielos y en todo lugar, en esta hora, Padre del día, te damos gracias porque nos permites estar como iglesia unidos por medio de este orden de culto. Asimismo, te pedimos por la unidad de nuestros miembros de la iglesia, Cristo la luz del mundo, que tú, Padre, puedas ver por cada uno de los miembros que estamos y que pertenecemos a esta amada iglesia, y que tú nos mantengas unidos como hermanos en Cristo, que la unidad siempre sea lo que más prevalezca en cada uno de nosotros, y sobre todo el amor fraternal que debemos de tenernos. Asimismo, Padre, te pedimos que tú puedas, dentro de los planes que tienes establecido, el pronto regreso a las actividades ya eclesiásticas y también cotidianas, Padre, y podamos realizar ya este pronto regreso a una normalidad como tú ya lo tienes establecido. Asimismo, Padre, te pedimos por las personas que se encuentran vulnerables ante esta situación, ante esta pandemia, Padre, que serían los ancianos, serían los niños, las personas con enfermedades crónicas, Padre. Tú los conoces por nombre, tú los conoces por edad, por niños, si es niño o niña, tú los conoces, Padre. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los que tienen enfermedades crónicas. Y te pedimos que tú los protejas, que tú pongas tu mano bendita sobre cada uno de ellos y los protejas en todo momento. Es nuestro deseo de cada uno de los hermanos en Cristo de nuestra amada iglesia, que tú, Padre, los mantengas protegidos a cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, que es a quien únicamente adoramos y glorificamos, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, es el momento también para hacer la oración de gratitud. Hay muchas cosas por las cuales tenemos que agradecer a nuestro Dios, y esta oración va a ser dirigida a través de nuestra hermana Marilita Gordillo Galmiche. Buenos días, hermanos. Es un privilegio para mí hacer la oración de gratitud. En Salmos 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Amén. Oremos. Padre bendito, te damos gracias primeramente por tu amor y por tu misericordia, por la gran oportunidad, Señor, que nos das de ponernos en tus manos. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Sabemos que para ti no hay tiempo ni espacio. Tú lo ocupas todo. Venimos con un corazón agradecido, constricto y humillado y lleno de alabanza, reconociendo tu amor eterno, porque tú no eres como los seres humanos que hoy amamos y mañana olvidamos. Tu amor es incondicional y dura para siempre, y no te importa cuántas veces te fallemos. Tú continúas siendo fiel, amándonos y dispuesto a perdonarnos. Gracias por la salud, el cuidado y la misericordia que tienes para con nosotros. Gracias por la bendición de poder respirar, ver, oír, caminar, hablar. Gracias. Gracias por darnos la gran bendición de tener una familia y amigos. Gracias por las fuerzas que necesitamos en medio de cualquier circunstancia. Gracias por ser nuestro escudo protector y amoroso, y que sabemos que no estamos solos en medio de las dificultades. Gracias por la vida de tu iglesia, Cristo, la luz del mundo, y sus misiones, y por todos y cada una de las familias que ellos representan. Gracias, Señor. Te bendecimos y exaltamos. Reconocemos todo lo que nos has concedido a través de tu Hijo Cristo, y que en Él tenemos salvación y gracia.
Gracias por escuchar nuestras oraciones y por sanarnos, porque reconocemos que todo viene de ti. Gracias por amarnos sin merecerlo, porque ves lo peor de nosotros y no dejas de amarnos, y por amarnos con amor eterno. Gracias hoy, gracias mañana, gracias por siempre. Te agradecemos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Génesis, en su capítulo 35, del versículo 1 al 15. Y el privilegio para llevar a cabo esta lectura es nuestra hermana Normalicia Ocaña de Dios. La lectura bíblica se encuentra en Génesis 35 del 1 al 15. Dios bendice a Jacob en Betel. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que en él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subámonos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que en él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, el cual fue llamado Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Panam Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, el lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Amén. Muy bien, hermanos, ha llegado el momento de preparar nuestros corazones y pensamientos para recibir el mensaje de Dios a los hombres. Y este es a cargo del presbítero William Gómez Romero. Antes de tener nuestro tiempo de reflexión, hermanos, vamos a orar. Amado y querido Dios, una vez más nos depositamos en tus manos para que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija, para que sea tu palabra la que ilumine nuestro camino, para que sea, oh Dios, tu poder el que tome nuestras vidas frágiles y débiles y, Señor, haga conforme a tu voluntad para la edificación y la gloria de tu iglesia y de tu nombre. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Para esta ocasión, queridos hermanos, queremos compartir una pequeña reflexión acerca de la importancia de seguir educándonos en el conocimiento bíblico, teniendo presente que a partir de la semana pasada aperturamos ya la Escuela de Formación Cristiana en línea, de manera que es importante que como Iglesia del Señor sigamos educándonos e instruyendo nuestras vidas desde los más pequeños hasta los más grandes. ¿Por qué razón? Bueno,
Para ello abordaremos un poco un pasaje de Lucas capítulo 2 versículos 47 al 52. Así que le daré lectura y dice así: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Leo el último nuevamente. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muchas veces nos enfrascamos en creer que Jesús, por el hecho de tener una naturaleza divina, sabía todo. Y no es del todo un concepto erróneo. Pero también tenemos que tener presente, hermanos, que a la luz de las Escrituras y a la luz de los estudios teológicos, la persona de Jesús tenía y tiene dos naturalezas. Ciertamente Jesús es Dios, pero de la misma manera Jesús es hombre. Es importante aprender a diferenciar estas dos naturalezas que son parte esencial, pero también una parte muy compleja de la persona del Salvador. De tal manera que es cierto, Jesús tenía todos los conocimientos eternos porque Él era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Pero cuando hablamos de su naturaleza humana, tenemos que entender también que Jesús guardaba ciertos límites como todos los hombres. De manera que Jesús sabía todo en su divinidad, pero a la vez tenía que aprender muchas cosas en su naturaleza humana. Parece ser muy complejo, pero no hablaremos como tal de la compleja doble naturaleza de Cristo. Hablaremos y nos enfocaremos un poco más a esa naturaleza humana que necesitaba también mantener cierta preparación. De manera que vamos a encontrar en el pequeño niño a un niño que estudiaba, que se preparaba y que se interesaba en los conocimientos. El pasaje que acabamos de leer nos habla de que Jesús había subido con su padre José y su madre María a Jerusalén, porque la tradición de cada año era así. Y justamente este año Jesús se perdió de sus padres. Los padres no se habían percatado de ello hasta que habían ya tomado un gran camino a la hora del regreso. Pero después de 3 días de tanta búsqueda, José y María encuentran a Jesús. Y lo encuentran sentado entre los ancianos, entre los hombres mayores, entre los hombres que de una u otra manera eran reconocidos como sabios e inteligentes por su gran grado de estudio, profundizaron en conocimientos bíblicos, de tal manera que habían recibido reconocimientos de sabios. Jesús estaba entre ellos, haciendo preguntas, pero también contestando preguntas. Es aquí entonces en donde encontramos a un niño interesado en el conocimiento. Pero la pregunta es, ¿para qué Jesús se preparaba? Y es algo que vamos a encontrar en la respuesta que le da a sus padres.
Porque cuando María y José encuentran a Jesús, su madre va hacia él y le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús contesta: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Sin duda alguna, si nosotros en nuestro actual presente, si nosotros queremos emprender un negocio de cualquier ámbito que usted desee, sea de cocina, sea algún buffet de abogados, sea tal vez algo que usted anhele y quiera formar, no lo puede hacer simplemente así. Necesita aprender ciertas cosas para montar ese negocio. Necesita aprender ciertos conocimientos que le dirigirán para que su camino hacia el negocio que usted quiere emprender, tenga más probabilidades de éxito. Ahora bien, no queremos comparar el negocio o los negocios de Dios a los negocios vanos del hombre. Pero simplemente tenemos que entender que para preparar un negocio terrenal necesitamos tener ciertos conocimientos para emprender. Ahora bien, Jesús le declara a su madre que en algún momento él tiene que tomar posesión de ese negocio. ¿No sabes que es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre? Jesús tiene un trabajo. Jesús tiene un deber para con su Padre Celestial. De manera que el trabajo que Dios Padre le ha dado a Dios Hijo es un trabajo que Él debe de tomar en su momento. Un momento que también encontramos en la Escritura, en el momento que Jesús principia su ministerio. Pero entre tanto, ¿qué hacía Jesús? Jesús se preparaba. Es cierto, la Escritura dice, y Jesús crecía, pero crecía y nos muestra 3 ámbitos. Crecía en conocimiento, en sabiduría, en estatura, en gracia. Son los aspectos que nos muestra la Escritura. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia. Jesús no solo crecía físicamente, Jesús también crecía intelectualmente, pero también crecía espiritualmente. De manera que cuando hablamos de que Jesús crecía en sabiduría, estamos apuntando justamente hacia esa intelectualidad que Jesús desarrollaba. Jesús crecía en estatura, crecía en su físico, en su cuerpo, como todos los hombres, pero también crecía en la gracia, de manera que crecía espiritualmente hablando. Jesús crecía en estos 3 aspectos. Y es importante que todos y cada uno de nosotros sigamos creciendo en el negocio o en los negocios de nuestro Padre. ¿Cuál es ese gran negocio del que estamos hablando? Jesús lo ha resumido en una sola palabra: el reino de los cielos, el reino de su Padre, el reino de Dios. Así que, amados hermanos, cuando nosotros nacimos y en el momento en el que vamos creciendo, vamos juntamente desarrollando diferentes ámbitos de nuestra vida. Pero es importante que como cristianos no solo crezcamos físicamente o en estatura, sino que también invirtamos el tiempo para que crezcamos en conocimiento bíblico y también crezcamos en espiritualidad. Nosotros y nuestros hijos, los que también creemos por fe, son parte del reino de los cielos. Cuando
Cuando niños no tenemos, por así decirlo, la facultad de tomar ciertos cargos o ciertas responsabilidades eclesiásticas para desarrollar en el ámbito de la iglesia. De manera que no podríamos en ninguna manera, ¿verdad?, nombrar como pastor de una iglesia a un niño de tan solo 12 meses de vida. Esto es algo bastante imposible. Para ello, él solo necesita en primer lugar crecer. ¿Crecer en qué? Crecer en los ámbitos que Jesús también crecía. Crecer en sabiduría, crecer en estatura y crecer en la gracia o en la espiritualidad de Dios. No podemos, ¿verdad?, en ninguna manera mandar a la universidad a un pequeño que tenga 2 o 3 años de vida. Necesitamos tener un proceso de crecimiento natural. Pero por ello, entonces es importante que todos y cada uno de nosotros nos preparemos, estudiemos y asimismo nos interesemos para seguir aprendiendo y para enseñar en algún momento. Jesús, sin duda alguna, era ese niño que debemos de tomar como un ejemplo de que aún en su pequeña edad de 12 años ya era un jovencito o un adolescente, como hoy también lo podremos llamar, con conocimientos muy sólidos e importantes. La Biblia deja claro en el capítulo 2 de Lucas, versículo número 47, que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús era un hombre sabio, era un niño sabio, pero no solo porque era Dios mismo, sino también porque humanamente hablando era un niño que se había dedicado a aprender y a trabajar en el negocio de su padre. Él sabía que en algún momento él tomaría posesión del reino de los cielos y él tenía que estar preparado para dicho momento. De manera que usted, de manera que su familia, de manera que nuestros hijos, de la misma forma, deben ser preparados con anticipación. Los que por gracia de Dios han nacido y han tenido la oportunidad de crecer dentro de una iglesia cristiana, debemos, amados hermanos, como padres, como familia espiritual en el Señor, debemos prestar interés en el estudio de la Biblia y de los conocimientos bíblicos, nuestros y de nuestros hijos. En algún momento, todos los que hoy estamos al frente de alguna iglesia o al frente de algún ministerio o cargo dentro de la iglesia, creceremos y tendremos que dejar nuestros cargos. Pero si no tenemos personas preparadas detrás nuestra, la pregunta es, ¿quiénes heredarán este negocio de nuestro Padre? ¿Quiénes heredarán el reino de los cielos para darle continuidad si no tenemos personas correctamente preparadas? Es importante tener la conciencia de la importancia, amados hermanos, de crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Crecer en conocimiento, crecer en físico, pero también crecer en espiritualidad. Debemos mantener un equilibrio, hermanos. No podemos simplemente crecer físicamente porque estamos perdiendo nuestra vida. Cuando vamos a Oseas, en su capítulo 4, versículo 6, encontramos una palabra muy dura de parte de Dios hacia su pueblo.
Escuche lo que dice. Oseas, capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Sin duda alguna, olvidar el conocimiento bíblico, descuidar la ley de Dios, trae muerte a nuestras vidas. Trae una triste realidad a nuestra vida. Y es justamente lo que le pasó al pueblo en el tiempo del profeta Oseas. De manera que el profeta fue utilizado para predicarle al pueblo del Señor y mostrarle qué había sido lo que le había llevado hasta su desgracia. El pueblo había olvidado a Dios, había olvidado la ley de Dios, se había olvidado de todo lo que en algún momento Dios les había enseñado. Tristemente, esta falta de conocimiento, esta falta del Señor trajo para el pueblo una triste realidad y desgracia, la propia destrucción del pueblo. Por tal razón, amados hermanos, tenemos que tener presente que la Escritura y el conocimiento de Jesucristo es vida, es vida. Porque en la palabra de Dios encontramos el Evangelio. Y cuando encontramos el Evangelio, encontramos a Jesús, quien es el centro del Evangelio y de todas las cosas. Y cuando encontramos a Jesús, encontramos la vida eterna, la vida y vida en abundancia. Es importante, hermano, hermana, amigo que nos escuchas, es importante que no dejemos de lado el conocimiento de Dios. Es importante que no olvidemos la palabra de Dios y que nos preparemos en cada una de nuestras etapas para seguir madurando espiritual e intelectualmente, así como nuestros cuerpos crecen y maduran a lo largo de su crecimiento. Necesitamos cristianos robustos, cristianos fuertes, que tengan intelecto para saber y para enseñar, intelecto que pueda transmitirse a las nuevas generaciones, pero también hombres sensibles y humildes espiritualmente, de manera que sean aptos para el ministerio que el Señor les haya de dar en su vida. No solo necesitamos hombres y mujeres físicamente hablando, necesitamos hombres y mujeres maduros en espíritu y en la verdad. Por tal razón, amados hermanos, hoy queremos extender una atenta invitación a todos ustedes. Por el momento, tal vez nos podamos reunir en los cultos congregacionales con un aforo limitado de personas, con ciertas restricciones para personas de la tercera edad, para niños menores de 14 años. Tal vez tendremos que esperar hasta que la semaforización cambie a color verde para poder reintegrar nuestras actividades normales de escuela de formación cristiana en la iglesia. Pero mientras esto sucede, Dios ha provisto por medio de nuestros hermanos la clase de escuela de formación cristiana en línea. De manera que, hermano, tómese el tiempo, dedique el tiempo para aprender. Porque en la medida que usted aprenda, más se acerca al conocimiento de Dios y más se acerca a Dios y a su Hijo Jesucristo. En la medida que usted se aleje del conocimiento y de la palabra de Dios, más se aleja del Padre, más se aleja del Hijo, más se aleja de la vida. Hermano, hermana, el Señor quiere que seamos
hombres enteramente preparados para toda buena obra, dice el apóstol Pablo. Así que prepare a los suyos, de manera que el Señor se glorifique en nuestras vidas para la gloria del reino de los cielos. Dios les bendiga y sigamos adelante. Muchas bendiciones a todos. Nuevamente, hermanos, unimos nuestras voces para alabar a Dios a través del himno número 474. Avívanos, Señor. Y el privilegio está a cargo de nuestra hermana Andrea Magaña Sánchez, ministro de música. Vamos a unir nuestras voces y cantar el himno número 474, Avívanos, Señor. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición, inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti, la lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición, inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición, inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Amén. Alabad a Jehová, invocad su nombre, cantadle salmos. A continuación tenemos la segunda participación del Ministerio Musical Vida Eterna. Para la gloria de nuestro Dios vamos a cantar dos alabanzas. Cuando nunca se apartará de tu boca este libro de la ley y cuando veo los cielos. Amén. Para que guardes
agrada, desde ahora y para siempre. Hermanos, llegó el momento de despedirnos de este medio de comunicación, pero no de la presencia de Dios. Y tenemos la oración final a cargo de nuestra hermana Ruth Esther de la Cruz Ramírez, y posteriormente la bendición apostólica a cargo de nuestro presbítero William Gómez Romero. Bendiciones para todos. Bueno, hermanos, vamos a tener la oración final. Les invito a cerrar sus ojos. Oremos. Padre amantísimo, te agradecemos por este orden de culto que nos dice, Señor, que prestamos atención ante la palabra, el mensaje, la alabanza, Señor, la lectura, todos esos puntos que nos ayudan, Señor, nos da la fuerza para seguir confiando en ti, Padre, por todo lo que estamos viviendo. Te agradecemos por tu palabra, por tu amor, y asimismo te pedimos que te quedes con nosotros, en nuestras casas, con nuestras familias, con los que van a trabajar, Padre. Te pido que tu protección siga estando con nosotros, Señor. Te agradecemos por este orden de culto, por todos los que participaron, Señor, y ayúdanos día con día a seguir aprendiendo más de ti. Todas estas cosas te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y que la gracia del soberano y eterno Dios, el amor y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y la guía, compañía y dirección del Santo Espíritu de Dios sea en cada uno de ustedes, con sus familias, con la Iglesia Universal, desde hoy y para siempre. Amén. Hola, ¿qué tal, hermanos? La Escuela de Formación Cristiana de la Iglesia Cristo la Luz del Mundo les saluda y tiene a bien invitarles a participar con nosotros en las clases virtuales. Los domingos después del culto de aposento alto. Es para todas las edades. Ya iniciamos. Mayores informes con la directiva, la hermana Marielita Gordillo, la hermana Loida Méndez y el hermano Jonathan Izquierdo. Les esperamos. Gracias y que Dios les bendiga.